Y también junto a ella nos acompaña Roger Adán Chambi, quien es tesista de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública del Alto y también es sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés. El trabajo que ellos nos proponen hoy se denomina Economías Camiris, Identidad y Procesos de Instrumentalización Económica. Bienvenidos, Roger y Cristian. Gracias, Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Permítanos empezar nuestra ponencia leyendo lo siguiente. En la Pacheta de Huaracuni, ubicada aproximadamente a 1 hora y media de la ciudad de La Paz, el yatiri Valentín Mejillones dijo lo siguiente: este 1 de agosto estoy llamando a todos los que llegan: Ilimane Chachila, Zabaya Chachila, Sajama Chachila, Banco de Santa Cruz, Banco Mercantil, Banco Nacional, para que vayan por buen camino, para que les vaya bien en la empresa, para que se levante el negocio, para que se levante la galería comercial, el edificio de 6 pisos, para el F12, F15, para que venga nomás la plata, para que no falte el dinero, para que crezca, para el Mitsubishi, Vitara, Montero. Así te lo está ofreciendo esta mesita, año a año, para que regrese. Bien vas a dar, bien vas a devolver. Este es un pedido que un yatiri en esa pacheta, en un lugar de frontera con Chile, pide a pedido de un comerciante de los Justus, pide a la Pachamama para que le vaya bien en su negocio. Esta anécdota ha sido lo que nos ha motivado a Krislen y a mí para poder presentar esta mesa, que es un tema que lo estamos trabajando recién, porque yo trabajo un tema diferente al tema de los camiris, al tema de la economía, como también Krislen trabaja otra área, ¿no? Pero esta curiosidad, este tema tan específico de la economía, de cómo se entiende la economía aquí en la ciudad del Alto, sobre todo, ha sido lo que nos ha motivado a escribir esta ponencia, ¿no? Claro, y tiene que ver también con nuestra experiencia. La familia de Roger es comerciante, entonces trabajando con ellos nos suscitó algunas cuestiones. Para mí en especial, que vengo de otras condiciones, de un país que no pasó por una reforma agraria, que tiene una economía informal un poco menos fuerte de la economía informal que se mira aquí. Entonces nos suscitaron algunas cuestiones que vamos a presentar aquí, más como un análisis de referencial que estamos utilizando para este trabajo, pero también un poco de la experiencia que tuvimos junto a algunos comerciantes en Villadela. Y bueno, queremos presentar esas cuestiones primero. Sí, así es. Por el límite del tiempo también vamos a estructurar esta presentación de manera muy resumida en 4 perspectivas. Una va a ser la ideológica, la otra la relación con el Estado, la perspectiva económica y al final también una mirada desde la antropología, desarrollando aspectos identitarios de su racionalización económica. Hemos decidido llamar a este fenómeno, que mucha gente lo llama burguesía aymara, nosotros hemos preferido denominarlo economías camiris. ¿Por qué? Desde el indianismo, desde el catarismo, estas ideologías que surgen aquí en territorio occidental de Bolivia, últimamente se ha empezado a reflexionar la categoría del camiri como sujeto político, ideológico. Ustedes sabrán que el indianismo hace tiempo, desde los 60, 70, 80, hasta con el mismo Felipe Quispe, siempre se ha enaltecido la imagen del indio, del aymara, como un sujeto beligerante, rebelde, que va a las calles, que va marchando, que hace sus manifestaciones. Sin embargo, en los últimos años, desde el catarismo sobre todo, se empieza a fijar el actor político, ya no tanto como ese sujeto beligerante, sino como ese sujeto que va ocupando espacios en las calles, no solamente en La Paz o el Alto, sino también en el norte de Bolivia, en el lado oriental de Bolivia, y también así como en países de Argentina, Brasil o Venezuela. ¿No? A este sujeto nuevo, comerciante, se le ha denominado el camino. Bueno, creo que es importante recordar un poco que las investigaciones académicas antes de la llegada de Evo Morales al gobierno no tenían tanto problema en denominar en sus objetos de estudio, digámoslo así, con el nombre a esos fenómenos de lo aymara.
¿no? Ustedes pueden ver algunos títulos, por ejemplo, como Desafíos de la Solidaridad Aymara, Significado Aymara Urbano del Dinero, Rebeliones Aymara, por ejemplo, en los periódicos se hablaba así, los Aymaras dentro de la sociedad boliviana, o sea, los títulos dentro de los periódicos y dentro de las investigaciones académicas, se hablaba de esa categoría como Aymara. Pero una vez que ya Evo Morales entra al gobierno y empieza a manejar el discurso de lo plurinacional, nos damos cuenta, no sé si ustedes se pusieron a pensar, que se deja estas categorías y se empieza a hablar de lo popular, se empieza a hablar de lo informal, o se empieza a querer dejar de lado esta categoría identitaria de lo aymara como un fenómeno que está pasando en la actualidad. Creo que obviamente esto se debe a que la política plurinacional del gobierno de Evo Morales ha creado ese mapa, ¿no? Ese mapa de 36 pueblos indígenas originarios campesinos, y con eso ha creado esa delimitación de los espacios de quiénes son indígenas y quiénes no son indígenas. Si ustedes recuerdan, en el año de las rebeliones de los 2000, 2003, en los periódicos, por ejemplo, como El Juguete Rabioso, salían así titulares que decían: la rebelión aymara, los aymaras están ahí. Y esos aymaras eran gente del Alto, era gente de Riacha, era gente de Achacachi, era gente de muchos lugares, ¿no? Gente de la ciudad misma. Pero con la creación de los 36 pueblos indígenas se empieza a territorializar, ¿no? Y lo aymara va a estar pintado en lugares dispersos, sobre todo ruralizados. Entonces la aymara ya no se va a pensar como un sujeto del Alto. En ese mapa de la aymara no queda La Paz, no queda El Alto, no queda Oruro, que son ciudades que tienen mayor población aymara. Entonces, ¿qué ha pasado con todo ese tipo de políticas del MAS? Ha empezado a crear, o bueno, mejor dicho, volver a pensar estos sujetos racializados en el país desde características esencialistas, ¿no? Otra vez se empieza a pensar como el indio, aquel que está en el campo, aquel que está en el área rural y no el que está en la ciudad. Entonces, aquel que va a estar en la ciudad, aquel que va a migrar a la ciudad, va a ser considerado, no sé, mestizo, cholo, cheje u otras categorías que se van a crear para entender a este sujeto que está en la ciudad. Entonces nosotros, con esta investigación, nos ponemos a querer reflexionar este nuevo sector social, este sector social no nuevo, ya ha estado en la historia, pero que ahora se ha enfatizado más por el gobierno de Evo Morales, que serían los mercaderes, como diría Fernando Untoja, los comerciantes aymaras, ¿no? Recuerdo que con Kristen estábamos viendo hace unos días atrás un documental que hablaba sobre la Isla del Sol. Se mostraba a personas aymaras que estaban haciendo una tapi, estaban comiendo su chuño, estaban tocando sus moseñadas, estaban haciendo unos rituales para la Pachamama. Una señora de Pollera estaba contando su experiencia dolorosa que tenía cuando había migrado a La Paz para buscar su trabajo, y muchos niños estudiando en los colegios, desfilando. Era bien interesante, no estaban hablando en aymara, pero el título de ese documental decía Nación Cheje, ¿no? Y con la Krishna nos mirábamos y decíamos: oye, todo lo que hemos visto aquí son personas aymaras, están hablando el idioma aymara, están haciendo la tapi, están tocando sus moseñadas, pero el título dice Nación Cheje. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dijeron Nación Aymara? ¿No? Entonces ahí nos ponemos a pensar que pareciera que el efecto que ha hecho el Estado plurinacional al hablar de lo pluri y además ensalzar y folclorizar tanto los símbolos aymaras, ha creado en algunos espacios, sobre todo académicos, a querer alejarse de esas categorías y buscar otras categorías para nombrar ciertas realidades que han estado siempre presentes aquí en la ciudad de La Paz. Entonces, por eso, porque llegamos al punto de decir que este fenómeno económico que está pasando en Bolivia lo denominamos como economías cabilis, porque son los sujetos aymaras quienes están llevando adelante este fenómeno. Bueno, voy a trabajar más en la lectura, porque si no voy a entrar en mi epistemología portuñol y no va a ser nada dialógico. Entonces, bueno, es importante también decir que la dirección que toma nuestro análisis tiene mucho que ver con lo que dice Eduardo Restrepo de teorizar lo político y politizar lo teórico, tanto que Roger va a hablar un poco más de los cataristas, y creo que vincular las análisis que se han hecho hasta ahora con también algunas propuestas y análisis de los cataristas que vienen de movimientos aymaras, de autoafirmación y todo eso, es importante también para
para comprender un proyecto coyuntural, ¿no ve? Comprendo la relación económica y antropológica con el tema en tres ejes: la economía informal, la clasificación social, que creo que es muy importante también, como el Roger acaba de decir, nosotros lo clasificamos como aymara, pero como camiris, aymaras, pero eso no es muy consensual entre los trabajos. En las categorías identitarias, también como el Roger ha dicho, que también es muy cara para nuestro análisis, y también para los espacios que compusimos en ese tiempo con los comerciantes. Todos esos vinculados a la presentación que Roger estaba haciendo. Y yo voy a terminar exponiendo algunas cuestiones y presuposiciones que vinculan nuestro análisis. Sobre la economía informal, el panorama de las investigaciones en economía política sobre América Latina, especialmente los trabajos de la CEPAL, se vuelven para el problema de desarrollo de los países del dicho llamado tercer mundo. Para superar esta condición, pondría en evidencia la necesidad de superación de una tradicionalidad en beneficio de un desarrollo llamado como moderno en ese momento, ¿no? Como construyendo esa dicotomía entre tradicional y moderno. En las palabras de Nico Tassi, voy a citar un trabajo, una pequeña cita de trabajo Hacer plata sin plata. Cito: la teoría de la modernización se limitó a producir una representación de las sociedades tradicionales como inherentemente estáticas e incapaces de cambiar sin una intervención externa, sin una inyección de la modernización. En otras palabras, si lo tradicional no cambiaba, era porque no había sido tocado por lo moderno. Entonces crea esa dicotomía entre el tradicional y el moderno en las teorías económicas. El gran problema de tal interpretación fue desconsiderar las dinámicas de los sectores llamados tradicionales, o sea, no se estudiaban las dinámicas de los sectores, simplemente creaban una idea sobre ellos, en un ímpetu de apenas superarlos. La idea de una economía informal, y más tarde con los marxistas la dicha economía marginal, como van a analizar, van a nomear, surge vinculada a una categoría de tradicionalidad. La tradicionalidad estaba vinculada en general a los espacios rurales que se quería superar con los procesos, ¿no?, de construcción de grandes ciudades y todo eso. Bueno, trayendo un poco para la condición del Alto. Sabemos que en la ciudad del Alto, fundada en 1985, tiene la migración como el gran motivo de su crecimiento. La migración que ocurre como consecuencia de la reforma agraria enarbolada por la Revolución Nacional. Es muy interesante para mí, que vengo de un país que no pasó por el proceso de reforma agraria, cómo eso impactó los procesos de Bolivia, también de formación de una clase, de formación de una categoría, vamos a decir así. La migración estructura una hinchazón de las ciudades y una clase de personas desempleadas, lo que Marx va a llamar de ejército industrial de reserva. Según la Rosana Barraga y la Carmen Solís, gran parte de los migrantes se vuelven al sector de servicios, como el comercio informal, oficinas microempresariales y los servicios domésticos, trabajadores que en su gran mayoría eran y hasta hoy son, si miramos la condición del Alto, mujeres, y que muchas veces hablaban apenas de castellano. Y creo que eso tiene que ser tomado en cuenta actualmente, incluso en los movimientos feministas, que se quieren, algunos blancos que se quieren vanguardia y creen que no existe un proceso de agencia entre las mujeres racializadas, de formación mismo de una categoría, ¿no?, que fueron las impulsionadoras de formación de una categoría económica. Bueno, por estas condicionalidades se empieza a manejar la economía informal. Lo que hace el trabajo de Tassi sobre esa categoría en las zonas comerciales del Alto es justamente romper con las ideas de tradicionalidad y modernidad y presentar de qué manera existe una articulación entre sus aspectos culturales, sociales y las economías que manejan. Los camiris manejan la economía informal o popular, como quiere Tassi, que vamos a decir más adelante lo que pensamos de esa categoría. Entonces, los camiris manejan la economía informal muchas veces por medio del contrabando de sus productos que entran por las fronteras de Chile, Argentina, Perú y Brasil. Vinculada a sus prácticas culturales, tal economía se desarrolla en relaciones de trabajo familiar, de AINI, de fiestas como el Gran Poder, que tiene función determinante en el desarrollo de su economía.
En términos nacionales, que es interesante decir también cuál es la influencia, la implicancia de esa economía, tanto en términos nacionales cuanto en términos internacionales, con el objetivo también de no localizarla, no provincializar esas formas económicas y también mostrar cómo pueden aportar para un estudio de la economía que sea internacional. O sea, para mí desde Brasil me aporta mucho. En términos nacionales, la economía Camiri tiene influencias en parámetros como el PIB, los suministros de electricidad son un ejemplo, es lo que habla Tassi también en su trabajo, o sea, la diferencia entre suministro a los sectores industriales y domésticos caracteriza ese sector informal. Lejos de lo que muchos piensan, los Camires desarrollan empleos, o sea, más consumo, más demanda, invierten en el sector civil, como se puede mirar por la cantidad de choles, por ejemplo, en el acto, o sea, pagan sus impuestos en otros ámbitos, aunque sus mercaderías muchas veces sean productos de contrabando. En términos internacionales es interesante también, y nosotros vamos a entrar más en eso con el desarrollo de nuestra investigación, que actualmente los Camires desarrollan relaciones económicas con China, importando mercaderías. Ellos conducen el mercado interno hacia otros ámbitos, y eso también es una de las cuestiones de nuestro trabajo, que implica esas relaciones con China. El Aymara, por manejar tranquilamente los espacios comerciales, no dejando sus términos culturales, muestra, o no dejando en el sentido de que claro que cambia, claro que hace articulaciones, pero que existe también un modelo epistemológico de cómo maneja su propia economía. Entonces muestra su potencialidad en desarrollar una economía que hay que ser estudiada a partir de ámbitos múltiplos. El Camiri muestra las limitaciones de análisis como las cepalinas y análisis de desarrollo, desnudando los estereotipos construidos sobre el tradicional y el moderno. Es una apertura analítica determinante. Pensando en los otros dos puntos que quiero poner en suspensión, que es la clasificación social y las categorías identitarias, hay dos ejes analíticos de la burguesía utilizados por los referenciales que dicen que son burguesía aymara, burguesía coya, utilizan protoburguesía y todos estos términos con esa clase social. Uno es la acumulación y otro es la relación con la economía capitalista. Para hablar de la acumulación del Camiri es necesario considerar conceptos como la enfermedad de la acumulación, o sea, el hecho de que para muchos comerciantes la plata necesita circular o no puede estar parada. Existe también estructuras epistemológicas que los hacen pensar la acumulación de manera distinta a los burgueses, por ejemplo. La economía tiene que ver con dos tipos de capitales, el capital plantado y el capital rotatorio. El exceso de cualquiera de uno de los dos me parece un problema también por los referenciales que hemos leído. Tassi comprende la estructura de las mesas, los pagos que hacen los Camiris en esa lógica del capital rotatorio y del capital plantado como no necesariamente en exceso. Hay una mesa para la Pachamama, que son para las tiendas y los terrenos de los comerciantes. Hay mesas para la Pachatata, que es para acompañar la ofrenda por el camino, para el tío, con el objetivo de parar el dinero, y una mesa para traer clientes, o sea, para la circulación de la plata. Entonces eso también está vinculado a la espiritualidad aymara. Nos preguntamos, ¿y cómo eso circula? No solo así, pero eso también es determinante, muchas veces en fiestas como el Gran Poder, pero no solamente en esa fecha del Gran Poder. Los Camiris vuelven a las comunidades rurales de sus familias como pasantes y financian fiestas con cervezas, comida y grupos de músicas que en especial son chicheros. Es justamente así que establecen su prestigio social, también así que establecen su prestigio social. Tanto el Gran Poder cuanto las fiestas de zonas, bodas que apadrinan y demás fiestas en que son pasantes no es un investimiento sin retorno, como piensa la perspectiva neoclásica y formalista en economía, pero son espacios de relaciones comerciales con sus caseros, con los zaines, con los bordaderos, modistas, carpinteros para las matracas, o sea, movimenta toda una red comercial. Surge una cuestión que nosotros nos pusimos en ese tiempo. ¿Cómo podemos clasificarlos entonces? Hace algunos días en un evento de la UNSA, creo que la última semana, el evento de... ¿Qué era?
¿sí, no? La intelectual que estaba en la mesa disponiendo, Cecilia Salazar, llamó a esta categoría de burguesía colla, en especial por expandirse a lo largo y ancho del país. También Toranzo opta por llamar de burguesía chola, Nico Tassi como clase popular adinerada y Fernando Untoja como mercaderes potentados. El problema, primero, de categorizar como burguesía colla, como piensa la intelectual Cecilia Salazar, es justamente desconsiderar que la burguesía comercial es la que está en disputa por el poder, como percibe Pulantzas en su perspectiva de bloque en el poder. La burguesía comercial es así una fracción de la unidad de clase social. Ya miramos que categorizar por medio de la acumulación también se vuelve un problema, no sabemos muy bien si podemos hacerlo. La idea de burguesía chola de Toranzo desnuda un problema identitario que Roger ya ha expuesto. Que decir que se trata de una expresión chola es invisibilizar el aymara como posibilidad de agenciar categorías llamadas modernas, como explicó ya Roger al inicio. Ya Tassi no hace un análisis de la cuestión identitaria cuando desarrolla sobre esa categoría, aunque habla de las prácticas culturales. Hay recelos en afirmar la identidad de esos sujetos en su trabajo, hacer plata sin plata específicamente. Y aunque Fernando Untoja sea lo que más utilice la palabra camiri para nombrar los mercaderes potentados, su problema analítico es la teleología de su propuesta. Para Untoja, los camiris tienen que volverse burguesía industrial, o sea, los que detienen los medios productivos. Pero como nos muestra el trabajo de Jorge Yankee sobre los camiris de Oruro, su inversión está en canchas o clubes de fútbol y no en el sector productivo. Bueno, analizando todos esos referenciales, elegimos clasificarlos socialmente como camiris. Eso porque comprenden así nuestros primeros interlocutores en el incipiente trabajo de campo que hicimos. O sea, los preguntamos lo que era el camiri y ellos nos respondían con algunas categorías. El camiri nos parece estar en el imaginario social alteño y también porque pensamos que esa categoría tiene mucho que aportar en los estudios de la clasificación social. Es tanto anticolonial cuanto justo a la epistemología de que son partes o sujetos utilizar sus propios términos para clasificarlos. Así, no se puede decir al blanco camiri, nunca escuché a nadie decir a un blanco camiri, ¿no? Pero algunos quieren asociar el camiri a la categoría burguesía sin comprender sus dinámicas propias que se alejan de la dinámica burguesa. Eso no quiere decir que un aymara no puede volverse un burgués. Más bien sustentamos que estamos delante de una economía que tiene mucho que aportar en nivel mundial y que no podemos solamente meterla en las categorías occidentales. Bueno, en ese panorama, ¿cuáles son nuestras cuestiones y conclusiones preliminares? Lo que queremos saber, en general, es qué implica considerar los camiris como burguesía comercial, burguesía colla, pequeña burguesía aymara o burguesía aymara. Y nuestra sugerencia es que partimos de la propuesta de modernidad indígena de Silvia Rivera Cusicanqui para pensar de qué modo los aymaras impulsionaron el establecimiento de la modernidad en Bolivia por medio de la revuelta de Bartolina Sisa y Tupac Katari, por ejemplo, que es un ejemplo que la Silvia Rivera Cusicanqui utiliza para manejar la modernidad indígena. Pero también por medio de la constitución de una economía camiri. Analizamos el aymara como sujeto potencial y no como esencialmente liberal o capitalista, en el sentido de que pueden manejar la economía que los condicionaron y constituir un modelo distinto al occidental, en sus propios términos, aunque los instrumentos sean capitalistas. Lo que nuestro trabajo lleva a pensar es que los aymaras son agentes de una instrumentalización de la economía. Sí, así como la historia misma ha demostrado que el aymara ha sabido sobrellevar y acomodarse a los distintos contextos que le ha tocado, la propuesta inicial de este trabajo que estamos realizando, estamos empezando a realizarlo, parte de aquello que Eduardo Restrepo dijo, de politizar
la teoría y teorizar la política, ¿no? Porque hemos visto que se ha trabajado mucho el tema del Camiri, tanto desde dos niveles, un nivel ideológico, trabajado especialmente por los cataristas, que hablan de los mercaderes, que hablan de los Camiris, de este nuevo sujeto revolucionario, y por otro lado los trabajos antropológicos, sociológicos, que están hablando sobre las economías populares. Entonces vemos que hay una desunión de los dos y que sería muy interesante poder juntarlos y analizarlos y hacer una teoría o un análisis que nos acerque más a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Bien, agradecemos a Kristen y a Roger por su excelente participación. Damos paso a algunas consultas si tienen. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y con eso se da. ¿Alguien quiere preguntar? Hay 5 preguntas. ¿Quién es el primero? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy interesante presentación. Solo quiero plantear o preguntarles, pensar en dos cosas que estaba igual yo pensando desde los Estados Unidos sobre las políticas identitarias. Y uno sería que esta cuestión ya me deja pensar en esta palabra de white trash que tenemos allá, que es como casi inverso de lo que está hablando por un lado. Porque es aymara, que es como la basura de blancas. Es decir, que este no entra, es una paradoja. Hay que poner esta basura al lado de blanca porque esta persona no puede ser por su privilegio de ser blanca, de ser como ya en la misma categoría de otros que son más o menos. Es una palabra muy racista que tenemos que dejar. Pero como me pongo a pensar un poco en esta, y la otra cosa es en estas categorías de como lo indígena, se trata de vez en cuando otra vez, no solo como revolucionario, sino víctima. Entonces estás ahí para reclamar una cosa como víctima de todo, como el pasado de colonia, por reclamar su derecho. Entonces, si entra ahí en esta como cosa de ser, la Aymara como no se presenta como víctima en estas cosas, siempre protagonista. Y solo esa frase. ¿Alguien más? Yo también quiero felicitar a los dos hermanos y bueno, no voy a discutir sobre los términos Aymara y Colla porque desde el campo de la historia son diferentes, pero ese no es el tema. Lo principal es que a veces no se rescata el pensamiento de los propios indios. La categoría de indio urbano ya fue planteado muy lindamente por Juan Urucho y Poma y también por ese novio Quispe, y han desarrollado toda una teoría. No se los lee, no se los rescata, justamente porque son pensadores indios. En cambio, sí, a veces agarramos, por ejemplo, el pensamiento de Tassi, que ha sido además bastante cuestionado por Ayo con unas críticas muy interesantes. La pregunta que viene sobre esto, en realidad son dos preguntas. Una, yo creo que no se puede separar la categoría de lo que serían los camiris, englobarlo solamente en la parte económica, sino fundamentalmente se debe ver lo simbólico. Y lo simbólico es lo que nos une justamente con nuestra identidad india. Pero además tampoco se puede pensar que esta identidad ha quedado osificada en el tiempo, sino que se ha ido recreando. Y es entonces que cada año en la fiesta, en la arquitectura, en diferentes manifestaciones culturales se muestran elementos que a algunos les parecen inclusive alucinantes. Por ejemplo, el cholet, que tiene a los elementos de las discotecas o tiene elementos de películas, etcétera, etcétera. O sea, lo simbólico es imposible separarlo del análisis de la producción de la camiritud. Esa es una pregunta. Y la segunda, que nuestros camiris no han hecho, por ejemplo, lo que han hecho los afroamericanos. ¿Se acuerdan ustedes que crearon una asociación de ayuda al hombre de color?
Y entonces a las personas afroamericanas que caían en la cárcel por su raza, por culparlos de todos los crímenes, por ser de color, justamente los ayudaban en el trabajo, etcétera, etcétera. Lo cual no está sucediendo con nuestros camiris, o sea que no ayudan a los suyos, e inclusive muchas veces los explotan. Hemos visto en la Argentina, llevan a los parientes, etcétera, etcétera. Entonces esas son las dos preguntas o comentarios que quería pedirles. Gracias. Yo querría más bien hacer una mirada sociológica sobre el tema que están tratando. Para empezar, Camiri en Aymara quiere decir rico. Entonces, no se puede decir blanco Camiri porque al blanco se le llama solamente rico, ya está, porque no es Aymara. Camiri quiere decir rico en Aymara. ¿Por qué sugiero echar una mirada sociológica? Porque después del 52 la sociedad boliviana ha cambiado mucho. Ya ha generado, sobre todo la reforma agraria. Echando una mirada a larga distancia, lo que la Escuela de Análisis llamaba la longue durée, ¿no? Se ve que de las medidas que el MNR implantó, la aceleración de minas, reforma educacional, por universal, vemos que la más importante a la distancia ha sido la reforma agraria. ¿Por qué? Porque con la reforma agraria se desligó a los peones de las haciendas y ya pudieron emigrar. Antes Bolivia era un país dual, como decía Zabaleta, pero con ciudades pequeñas. Ahora Bolivia es un país de ciudades. Entonces, la reforma agraria inició lo que para nosotros ha sido una migración interna. Esto también pasa a nivel internacional. Por ejemplo, en Europa hay muchos inmigrantes de África, sobre todo, ¿no? Y en Estados Unidos, ustedes conocen también mexicanos, centroamericanos. ¿Por qué sugiero hacer una mirada sociológica? Porque a nivel mundial está probado que la clase media de segunda generación, porque siempre tenemos la propensión a ver la clase media alta, clase media media, clase media baja. No, eso no es pertinente. Lo que es pertinente es a qué clase de generación de clase media se pertenece. Por ejemplo, La Paz, que es una ciudad consolidada, tiene clase media de tercera, cuarta, quinta generación. El Alto o Santa Cruz, que son ciudades todavía en lanzamiento, ¿no? Tienen clases medias, sobre todo de segunda generación. A nivel mundial, decía, la clase media de segunda generación es muy reivindicativa. Entonces, un aymara o un africano, un árabe, que sea en Francia, en cualquier lugar, es muy, muy reivindicativo. Eso que a nivel microsociológico es así, a nivel macrosociológico da los movimientos sociales, ¿no? Entonces, sería interesante también a su trabajo echarle una mirada sociológica. Tocqueville decía que las medidas económicas que se toman en una generación tienen consecuencias políticas en la siguiente. Y por ejemplo, en Bolivia, las decisiones económicas que tomó el MNR en alguna medida han posibilitado la elección de Evo Morales en la consecuencia política. Entonces yo les sugiero también echarle una mirada sociológica a su trabajo. Gracias. Cuarta y quinta. Buenas tardes. Mira, un comentario simplemente. Es que lo veo muy preocupado con el tema de clasificar estos actores, ¿no? O sea, lo que me hace pensar esto es que yo me preguntaría
qué piensan estos actores, cómo se categorizan estos actores a sí mismos, ¿no? Cómo se autodefinen, cuál es su definición y su término que usan para definirse a sí mismos, ¿no? Hay una historia muy larga en Bolivia de definir los actores, sobre todo los actores indígenas, por lo que no son y por lo que deberían ser, de alguna forma, ¿no? El término informal que ustedes manejan es exactamente eso, no son formales y deberían ser formales, ¿no? O sea, lo definen, es una definición de estos actores populares, indígenas, como ustedes quieran, por lo que no son. Y hay una cantidad de términos desde economía campesina, economía étnica, economía informal, que se han ido imponiendo desde arriba, desde los intelectuales hacia los actores más o menos, pasándose por encima sus propios términos, sus propias categorías, sus propias nociones, ¿no? Lo émico, como dicen los antropólogos de alguna forma, ¿no? Y un poquito sí, lo que me pregunto es que si los clasificamos a priori como Camiri, corremos el riesgo otra vez, ¿no? A pesar de utilizar un término Aymara, de imponer otra categoría sobre estos actores que quizás no se definen Camiri. Bueno, en mi caso, digamos yo, dos puntos. Bueno, generalmente cuando se analiza, digamos, algún hecho social, un fenómeno cultural, o por así decirlo, digamos, una forma de aproximarse a él a través de sus efectos, consecuencias o impactos, ¿no? Y esto a raíz, digamos, de que ninguna categoría, digamos, es en sí misma, sino que las categorías, digamos, surgen a partir de un conjunto de relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablan de categoría de burguesía, o sea, para que haya burgueses, tiene que haber, digamos, alguien que sea no burgués, tiene que haber una relación con un otro que no tenga, digamos, esas cualidades que sí tiene el burgués. Y el concepto en sí, digamos, dentro de la matriz teórica de donde surge, que es el concepto de Marx, digamos, un burgués existe en la medida y en cuanto puede explotar a otro que no es un burgués, y a partir del cual puede subsistir y existir materialmente a partir de esa relación de explotación. Entonces, yo lo que me pregunto, digamos, en el caso de Camiris, bueno, es una categoría aymara, muy bien, pero ahora, Camiris en relación a quiénes, ¿a qué? ¿A otros aymaras? ¿En relación a los blancos, a los cholos, a los mestizos? Es una, digamos, ¿qué consecuencias tiene o qué efectos tiene sobre el conjunto de la sociedad, sobre el conjunto de las demás clases sociales, estratos, como quieran llamarlo? Lo que, digamos, la forma de vida que llevan adelante los camiris. Porque, digamos, los camiris no funcionan en sí mismos, funcionan en relación con algo más dentro de lo que es, por así decirlo, bueno, el sistema, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. ¿Me pueden activar esto? Ya. Bueno, voy a responder primero yo, ¿no? De un modo desordenado, bueno, rápido también por el tiempo. Es evidente, haciendo un análisis sociológico, el fenómeno del 52 es muy interesante, pero yo creo que es interesante en el sentido de que para la ciudad, para La Paz, donde está la universidad, donde están las personas que piensan, entre comillas, es importante analizar este fenómeno de lo indígena, porque es en ese momento cuando el indígena llega a la ciudad donde se ponen en cuestión estos temas, ¿no? No quiere decir que el camiri es una categoría reciente que se denomina. Si revisamos la historia, desde el diccionario de Ludovico Bertonio ya hay la palabra camiri, ¿no? Y hay personas ricas, o sea, dentro de los señoríos aymaras, dentro de todo eso que ha sido la precolonia, ha habido personas, y en la colonia mismo había personas que tenían mucho dinero. Y no solamente dinero, es cierto, como dice la hermana Marinari, el camiri no podemos reducirlo solamente a pensar como dinero o como rico, ¿no? El señor Yampara nos va a decir que el camiri no es el rico, menos todavía ser burgués. Él dice que camiri significaría ser haki, o sea, persona que sabe vivir y convivir con todos los diversos mundos de la naturaleza, o sea, que tiene una connotación más allá del simple hecho de pensar el camiri como un señor que tiene dinero, ¿no? Entonces yo creo que la revolución del 52 sí ha puesto a los indios en la ciudad, y al estar en la ciudad
se han mostrado y han traído sus prácticas del campo para poder desenvolverse en ese contexto. Respondiendo también a la hermana aquí, Amy, es cierto, yo en un principio, en un momento cuando estaba muy ideologizado dentro del indianismo, criticaba un poco esta categoría de burguesía aymara, porque es un denominativo más que los analistas, cientistas sociales ponen a estos nuevos sectores que se han mostrado desde el gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque si decimos burguesía aymara, estamos diciendo con eso que hay otra burguesía, ¿no? Una burguesía formal, porque si no habría ese legado colonial en nuestro país, no habría la necesidad de decir burguesía aymara o burguesía legitimada o la burguesía como tal. Si estamos hablando de burguesía aymara, ¿qué significa? Que vivimos en un país donde hay unos que son la burguesía, que no se le dice aymara ni nada, o sea, son los legitimados, y hay otra burguesía de indios aymaras, digamos, que están empezando a analizar. Entonces son categorías que surgen a partir de ese otro, ¿no? Y obviamente, esas personas que están ahí con la economía, con el comercio, con el gran poder, ellos mismos se afirman como aymaras, ¿no? Al hermano Tassi yo le diría que yo justo hoy estaba viendo un video en YouTube donde hay una canción que se llama Suma Camiri, una morenada, que es de un grupo que baila, no sé de qué fraternidad de morenada en el Gran Poder, y que tiene sus canciones donde ellos mismos se consideran como camiris, ¿no? No es una categoría que se está imponiendo, sino que es una categoría que ya existe en el lenguaje aymara, que ellos mismos lo entienden, y cualquier persona aymara que le digas camiri es una categoría que se sobreentiende, es una categoría propia de ellos mismos, ¿no? Poca cosa voy a decir. Para Marinari, esto de resgate de los autores que son aymaras es bien interesante, porque tenemos en otra parte de la presentación que no nos cabe en el tiempo, que era justamente eso, cuando decimos teorizar lo político y politizar lo teórico. Primero, extraer los movimientos sociales importantes de los aymaras, que trae esa categoría como importante, aunque teleológica, como el catarismo, pero también pensarlos que constituyen una red de intelectuales, no solo políticos, porque muchas veces todos los trabajos que leemos no llevan en consideración los trabajos, por ejemplo, de Fernando Untoja y de algunos otros autores que trabajan en la categoría Camiri. No, en ese sentido, puede ser porque quieren alejarse del contexto ideológico, y nosotros más bien queremos entrañarnos, entretejernos en el contexto ideológico, porque sabemos que eso es determinante para el análisis y para la constitución de una clasificación social, ¿no? En especial si es un contexto de movimiento social que sale que son sujetos de esa raza, ¿no? Eso de los camiris que no ayudan a los suyos, y también con la pregunta del compañero en relación a quién son camires, qué consecuencias tienen sus efectos, todo eso, es interesante que Félix Pazzi trabaja mucho con eso, critica mucho esa categoría, ¿no? De que ellos explotan los suyos y todo eso. Sí, eso es, en muchos momentos miramos eso, pero también existen otras formas de constitución de trabajo, como trabajo familiar, y que entre nuestros intelectuales podemos perceber que tienen una relación con la manutención de la casa, con enviar sus hijos a grandes universidades, volverlos grandes cientistas y formarlos, ¿no? Para que ellos auxilien de manera, desde su formación mismo, auxilien el propio comercio, lo que están desarrollando, ¿no ven? Entonces eso también es importante mirar como una instrumentalización, como un proceso de agencia de esos sujetos también, pero tampoco estamos haciendo aquí una defensa de eso en cuanto a clase social, de esa condición, ¿no? Y de que también hay la explotación a los suyos. Sobre Nico Tassi, a ver, preocupación de clasificación. Creo que es importante clasificarlos porque están clasificados. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la clasificación? Nosotros, el Camiri surge para nosotros no a partir de lecturas. O sea, para mí el Camiri surge porque mi suegra, que es del comercio, me dijo, ¡ay, estos Camiris ricachones! Entonces, yo me paré así para pensar un poco sobre eso. Creía que era una categoría que venía desde arriba, pero miro que existe una autoafirmación en cuanto a Camires y una heteroafirmación. La heteroafirmación viene desde arriba, de los intelectuales, de los que están alejados del arte, sí, pero también viene de los que están en relación con los sujetos Camires, no los mayoristas, los minoristas y todo eso. Entonces, por eso utilizamos esa clasificación. A ver, o sea, no imponemos una categoría sobre esos sectores, más bien intentamos comprender la categoría que ellos nos fornecen en ese proceso.
Sí, y para terminar, Pedro, ¿preguntas? Para terminar un poco, para cerrar un poquito esto, antes que se me vaya la idea, así como la revolución del 52 ha puesto en escena al indio, porque como estaban ocupando las calles de La Paz, empiezan a preocupar en ellos, empiezan a analizar sus vivencias, sus prácticas. Asimismo, en las reflexiones, en este caso sobre la economía, es bien triste que todavía hasta la actualidad esta categoría como el Camiri, como la economía de estos mercaderes, de estos comerciantes aymaras, salga a la luz, lamentablemente de la mano de investigadores ajenos al mundo, al mundo que estaba practicando esto, y no solamente de los que estaban practicando, sino también de sus pensadores. Yo recuerdo en un principio, decía, Fernando Antoja ya hablaba hace tiempo, desde el catarismo, de estos comerciantes, ya hablaba desde un principio del Camiri, pero nadie lo tomaba en cuenta, pero cuando aparece un buen libro, es un buen trabajo de Nico Tassi, recién se empieza a discutir, digamos, más a profundidad sobre el Camiri, ¿no? Eso es una muestra también de cómo hay todavía un legado colonial donde se legitiman ciertos conocimientos a partir de ciertos actores, y cuando surgen de parte de los mismos sujetos racializados, no hay esa apertura que otros tienen, lo cual no significa que esté mal en otro sector, ¿no? Gracias. Yo creo que después de... Únicamente para terminar, lo que yo quería es que se piense en que la migración de la Aymara con el quechua a las ciudades ha puesto a los indígenas en situación industrial. Y para las clases, lo importante es el número. Guillermo Logan, un gran conocedor de la sociedad boliviana, él nunca habló de burguesía boliviana, porque él decía, no existe burguesía boliviana. Lo que hay son burgueses bolivianos, unos cuantos. ¿No? Porque el rico boliviano que tiene coche se presta para la gasolina. Y era verdad, porque no teníamos burguesía como la burguesía argentina, la burguesía brasileña. Exactamente. Entonces, tienen que considerar. Y hablando de su suegra, creo que usted dijo que ella asoció el Camiri y Rito, porque efectivamente la palabra Camiri ya se utilizaba antes de la revolución del 52. Un indio médico era un Camiri. Un indio que firmaba cheques antes de la revolución del 52, es decir, de la época de las dos cartas, un indio que firmaba cheques también era un Camiri. Entonces, esa no es una palabra racista. Camiri quiere decir rico y tiene una connotación positiva. A veces se la puede utilizar de manera insultante, pero la connotación es positiva. Gracias. Claro. Una de las cosas que también me suscitaron pensar eso es que antes de venir aquí a Bolivia estaba muy involucrada en la teoría marxista de la dependencia de los trabajos de Vania Bambirra. Y uno de sus trabajos, ella hace una tipología de Latinoamérica, ¿no? De los procesos económicos de Latinoamérica. Y Bolivia está en la tipología C porque no pasó por un proceso de industrialización, o sea, no constituyó una burguesía nacional. Entonces, cuando decían burguesía aymara, burguesía colla, yo me quedaba pensando, pero ¿cómo vamos a clasificar en ese sentido de burguesía si muchos de los teóricos que van a estudiar la estructuración económica, la clasificación de esos países, dicen que no tenemos una burguesía nacional? Entonces fue más o menos eso también que me llevó a pensar y a cuestionar eso en cuanto a clasificación social. Bien, agradecemos nuevamente a Mayra y a Roger. Un aplauso, por favor. Y de certificados y muy interesante trabajo, creo que va a dar para la polémica.